y que a cambio no entrega, y la piramidación en la medida en que está llevando a una escala de pago de intereses con los dineros de los demás. Esto es el esquema actual, pero igualmente hemos visto una evolución en los conceptos que el inversionista está manejando dentro de esta actividad. Para el inversionista es claro que hay unos negocios subyacentes, eso le da a él de una manera cierta tranquilidad. Hay un negocio de alguien que está haciendo una explotación de minería. Aparentemente él tiene un documento, por ejemplo el que mencioné, cesión de derechos económicos o cesión de derechos de beneficio, que le daría a él la garantía en caso que el inversionista tenga alguna dificultad, que el destinatario de la inversión tenga alguna dificultad, pero realmente por la letra y el texto del contrato que está firmando no le está dando ninguna garantía en ese sentido. Tiene un compromiso, él estaría garantizado por un compromiso de recompra que, como hemos visto, por las reinversiones realmente no se llega a materializar. Y ahí pueden coexistir dineros lícitos con dineros ilícitos, y hemos encontrado inversionistas en donde entregan su dinero lícito, pero a su vez a esa misma fuente, a esa misma operación llegan dineros de fuente ilícita, realmente, de tal forma que no solamente tiene el riesgo de perder sus recursos porque ya está dentro de un esquema de captación, o por lo menos si no los pierde, de entrar dentro de un proceso de intervención administrativa con todos los requisitos que tiene para poder acceder nuevamente a sus recursos, sino que entra dentro de un canal o un vehículo que está utilizado para lavado de activos, con las consecuencias de contaminación que tiene el tema del lavado de activos. Lo tiene no solamente en nuestro país frente a una investigación de carácter penal por el delito de lavado de activos a la par del delito de la captación, sino internacionalmente. Entonces, estas personas que hemos encontrado también con unas características ya de comerciantes de mayor conocimiento, con mayor capacidad económica, que no solamente tienen negocios aquí, sino también fuera del país, quedan sometidas a un riesgo grandísimo de que al estar contaminados sus dineros y participar en una operación en donde hay investigaciones o hay dineros de lavado de capitales, vayan a ser sujetos de medidas internacionales sobre esa materia. ¿Qué encontramos nosotros y por qué pensamos que se da este negocio informal? Ellos llegan a este sector informal bajo el entendido que si van al sistema financiero van a tener una mayor exigencia en cuanto a requisitos financieros y capacidad económica, y que sus proyectos, por ejemplo el de minería, llevado a un análisis real económico, no va a dar una rentabilidad y un flujo real que asegure verdaderamente dentro de un sistema, que asegure un retorno del capital en la forma en que lo están prometiendo. La estructura financiera, como ya lo dije, hace que ellos no puedan justificar frente al sector toda su capacidad económica para poder responder hasta el público o ante las entidades vigiladas para los dineros que reciben. Y busca, digamos que manejar esos recursos de una manera que quede por fuera de las obligaciones tributarias. Es claro para nosotros que debe primar la protección del ahorro, esa es la función, una de las funciones principales de la Superintendencia Financiera, y la Superintendencia ha buscado actuar con los mecanismos que le ha otorgado, y particularmente los decretos de emergencia social. No obstante, ha encontrado dificultades frente a lo que las mismas personas están firmando y en los documentos y en los contratos que están suscribiendo y a las afirmaciones que ellas mismas dan. Esto se sigue repitiendo, se dio desde la primera fase de pirámides cuando, por ejemplo, el doctor Zuluaga mencionaba que las personas no estaban interesadas en colaborar con las autoridades, en declarar ante las autoridades, en reconocer que habían entregado un capital y le estaban prometiendo el pago de unos rendimientos. Aquí hemos encontrado esa misma dificultad, porque las personas están buscando y están amparadas y tienen la finalidad de obtener un beneficio que es mayor, obviamente en esas tasas
12, 15, 17%. Y bajo esa expectativa ellos no colaboran con la autoridad porque se les va a dañar el negocio frente a ese beneficio. Y tampoco quieren suministrar información porque entienden que esa información al entregarla a una autoridad va a ser cruzada y va a tener el componente tributario. ¿Qué es lo que ha hecho la Superintendencia Financiera hasta el momento? La Superintendencia Financiera, digamos, en este cuadro tenemos varias etapas. Tenemos una etapa que se corta el 16 de noviembre del 2008 cuando se estudió el decreto de emergencia, de emergencia social, el 4334. A partir del 17 de noviembre del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2008, en donde hubo una actividad que se duplicó dentro de la superintendencia porque pudo actuar más ágilmente frente a este fenómeno de pirámides que se dio en ese año, porque pudo actuar más fácilmente, porque ahí el decreto habló e incorporó lo que se llaman hechos objetivos y notorios. Entonces la superintendencia, frente a situaciones, por ejemplo, como la de RFE o la misma DMG, en donde era obvio que estaban las colas con las ventanillas, que ya todos conocimos, adecuadas para recibir dinero y todo el esquema, ya no se veía en la obligación de tener que establecer financieramente, conocer la información financiera y establecer si lo que había recibido esa persona, en ejemplo de RFE, superaba el 50% del patrimonio líquido, que era imposible porque el DRF no tenía estados financieros claros y no le interesaba tener estados financieros y tampoco tenía testigos o pruebas que le permitieran a la superintendencia formarse un juicio para adoptar una decisión rápida. Con el 4334 esos elementos rigurosos se ampliaron frente a los hechos objetivos y lo que se hizo y lo que hace actualmente la Superintendencia Financiera es armonizar esas dos herramientas que tiene. La del 1981 cuando menciona el endeudamiento de una persona superior a más de con más de 20 personas o con más de 50 obligaciones, armonizarlo con los hechos objetivos y notorios. Entonces, en estas medidas y en estos últimos años, una vez determinada la estructura, como por ejemplo la que acabo de explicarle, lo que tratamos de asegurarnos es que realmente corresponda a un número mayor de personas, que esté claro que ahí no se está presentando a cambio la obligación para quien recibe los dineros de dar un bien o servicio y necesariamente no tenemos que acreditar, por ejemplo, que tenga más de 50 obligaciones o más de 50 personas o que esté superando más del 50% del patrimonio líquido. No obstante, debemos manifestar que en todas nuestras medidas esos elementos los hemos encontrado de una manera clara. Entonces, este es el resultado de lo que hemos trabajado en relación con lo que nosotros conocemos como captación ilegal de recursos del público dentro del esquema general de intermediación financiera. Pero a la par de esto ha ido también presentándose un mecanismo de defraudación en general y que se ha entendido como captación o pirámides, que realmente no funciona así. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos dentro de la perspectiva del negocio de captación ilegal? Están utilizando un número de sociedades, personas jurídicas que superan el número de vigilados por la superintendencia. Realmente en la economía, en el sector real, esta actividad es la que está moviendo gran número del flujo de dineros de la economía colombiana. Este tipo de sociedades se asemejan o hacen operaciones que terminan asemejándose a lo que uno llamaría intermediación financiera, pero intermediación financiera dentro de un término general, porque como lo decía la doctora María Mercedes, intermediación financiera es recoger dineros del público para colocar dineros en el público. Esa es la característica funcional y normal de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Quien quiera recibir dineros del público para colocarlos nuevamente en el público debe de obtener permiso y estar vigilada por la Superintendencia Financiera. No obstante, hemos encontrado que bajo estos mecanismos de estructuradores de negocios, muchos de ellos están haciendo una especie de intermediación en la medida en que esos estructuradores de negocio no solamente están asesorando a quien necesita
necesita recursos para financiarse y a quien quiere invertir sus excesos de liquidez, sino que están logrando que les den autorizaciones o mandatos, técnicamente, jurídicamente, son mandatos sin representación para que les manejen sus recursos. Entonces, de un lado recibe del inversionista el mandato sin representación para que él actúe. Sin representación implica que no tiene que informarle a nadie que el dinero viene de ese inversionista. Es como si fuera su dinero propio. Entonces, para que actúe con ese dinero, invirtiéndolo en la manera que él considere. La única forma que no queda incurso en captación quien recibe ese mandato, es cuando dentro del mandato queda específicamente claro cuál es la actividad que va a desarrollar. Yo le doy dinero a un estructurador para que a su nombre compre las facturas XXX por tal valor. Ahí está cumpliendo su mandato y es válido y no hay captación. Pero si cuando yo le doy el mandato al estructurador para que él escoja la inversión, si escoge facturas o si escoge cesión de derechos o si escoge cualquier otro tipo de actividad, esa posibilidad de escogencia que él tiene termina siendo un mandato de libre administración y eso termina siendo una captación. Entonces, bajo esa modalidad de mandato, esta persona queda totalmente habilitada para manejar una cantidad de dinero, no solamente de un inversionista, de 30, de 40, de 60 inversionistas, de tal forma que termina moviendo un flujo económico considerable. Y esa persona es la que termina también determinando dónde va a llevar. Luego tiene un poder de decisión frente a unos personas que necesitan financiarse y de escogencia. Él, entonces, que está siendo un centralizador de recursos bajo unas figuras legales de mandato que no le están dando una garantía real al inversionista que esas inversiones están llevándose dentro de los flujos económicos legales. Llegando entonces, ya para finalizar, al tema de las otras defraudaciones, comúnmente oímos ahora las últimas publicaciones que ha sacado y las actuaciones que ha hecho la Superintendencia Financiera en relación con lo que nosotros llamamos falsos vigilados. Estos no son pirámides, ni son captadores en los esquemas que nosotros acabamos de explicar. Estos son defraudadores, estos son delincuentes comunes, que están utilizando los nombres de las entidades vigiladas o nombres similares a entidades vigiladas, o que están utilizando o se están presentando como personas vigiladas por la Superintendencia Financiera. Y no solo por la Superintendencia Financiera, por la DIAN, por la Cámara de Comercio, por cualquier autoridad, nombre de autoridad que a ellos les parezca que está generando más seguridad o más respaldo frente a los público en general. Y ellos lo que están haciendo es aprovechándose de la necesidad de crédito de muchos colombianos y bajo el esquema que van a dar un crédito rápido con pocos requisitos, sin mayores exigencias y que además bajo una seguridad que son vigilados, van a recibir un dinero, le cobran al necesitado un dinero que equipara un porcentaje de lo que requiere y muchas veces hasta 3, 4 veces la persona deposita para comprar un seguro de garantía, para pagar gastos de escrituración, para gastos de estampilla, un sinnúmero de explicaciones y con eso defraudan a la persona y nunca más vuelven a aparecer. Ahí entonces están la Superintendencia Financiera y las demás autoridades terminan siendo víctimas de esto. Hay un delito, está en el 306 del Código Penal, es usurpación de marcas. Y la Superintendencia Financiera lo que ha hecho en este sentido, por eso en la página de la Superintendencia pueden consultar no solamente el listado de las vigiladas, sino el listado de todas estas modalidades, en donde ha presentado todas las personas respecto de las que hemos tenido conocimiento, ya sea porque lo hacen a través de internet o porque lo hacen mediante volantes distribuidos en diferentes ciudades o porque lo hacen en avisos publicados dentro de diarios de amplia circulación que están empleando el nombre de la superintendencia sin estar vigilados. Esa es una modalidad de fraude, no es captación y está proliferando.
No, la superintendencia, como digo aquí, es una víctima más. Frente a esto, la superintendencia no tiene herramientas, porque es que el nombre de ella, la única herramienta que está aquí, es la del Código Penal. Esas personas lo único que pueden ser destinatarias es de la comisión de un delito. Y las herramientas administrativas que tiene la super es las que ha utilizado, advertirle al público bajo cualquiera de los esquemas que tiene, por todos los medios, en reuniones con cámaras de comercio, en sitios en lo que llamamos nosotros el punto de contacto, en advertencias, en circulares, en avisos sobre ese tema. Hay otra forma de estafa y es el famoso correo que está llegando, tanto vía email como algunos todavía vía impresa, invitando a las personas a que den sus datos personales, a que entreguen su información, bajo la disculpa que mezclan estas dos cosas. Igualmente, yo le doy crédito fácil, pero deme sus datos. O yo simplemente tengo un negocio buenísimo, pero por X o Y motivo yo no puedo directamente depositar los flujos de dinero que está produciendo en mis cuentas, deme su cuenta que yo lo quiero compartir con usted. Eso todavía se está presentando y recibimos quejas o preguntas de personas que caen en esa información. Por eso la superintendencia también está frecuentemente advirtiendo sobre eso. Otro tema tiene que ver con el avance tecnológico y es la publicidad de la pirámide que se está dando mediante internet. Nosotros entramos muchas veces a páginas de consulta y nos aparece el anuncio de invierta aquí, esto es un buen negocio, yo ya lo hice, yo no creía en eso, sin embargo por fin, y llevo en 3 semanas $600,000, bueno, ganados, etcétera. Invitan a que invite ahí, le dan un dato de una cuenta, usted tiene que depositar en esa cuenta y a su vez la otra persona que entre ahí también le dan el dato de su cuenta según eso y termina recibiendo los depósitos de esas personas. Eso no es real, eso no está permitido en Colombia, ese es el típico esquema piramidal. Hemos recibido igual muchas consultas de eso y ahí hay un tema de control y se trata de páginas que no tienen domicilio, no tienen persona conocida en el territorio colombiano. No tenemos contra quién actuar, no podemos actuar frente a páginas generadas fuera del país. Tenemos entendido que hay unas que se generan en países de Sudamérica o en países de Centroamérica, pero nosotros no podemos llegar allá. Ahora, si tratamos de bloquear esas páginas en el país, tenemos un esquema que solo lo permite hacer en relación con la ley de menores. Es la única ley que faculta a las autoridades para bloquear contenidos de páginas web dentro del territorio colombiano, cuando en ellos están atentando contra los menores, publicidad. Pero en el tema como por ejemplo, no hay posibilidad de bloquear esa página. Luego, ahí tendríamos un punto de análisis sobre cómo la normatividad colombiana debería estar evolucionando para permitirle a las autoridades poder tener herramientas como en este caso, porque todavía estamos viendo que hay personas que están cayendo en ese esquema. Y no solamente va a ser ese esquema, eso va a seguir avanzando y va a seguir evolucionando según la modalidad del sector o de la operación que se esté presentando en su momento. Eso también se da igualmente con otro esquema, lo mencionó la doctora María Mercedes, que son las tarjetas prepago. Hay una operación de tarjetas prepago que no está siendo vigilada, que está siendo prestada fuera del territorio colombiano y que requerirá un análisis pues fuerte sobre todo el esquema de control y de vigilancia que vaya a tener en Colombia. Ya para finalizar, para nosotros, vuelvo y repito, hay un número importante de personas del sector real que requieren financiación, que están cayendo en operaciones de captación sin tener la intención, digámoslo así, si me permiten ustedes aquí como juristas, de buena fe, pero caen en captación. Están siendo llevadas bajo esos gestores, bajo esos asesores de negocios a operaciones que las llevan a captar, sin la intención de quedar en captación, sin la finalidad, pero están llegando a esos esquemas. Personas que se dedican a actividades reales y que igualmente
han generado consecuencias como por ejemplo la que mencionó el doctor Zuluaga en relación con los nules. Nosotros llegamos a detectar la operación que estaban haciendo ellos en relación con la captación y la pusimos en conocimiento de la Fiscalía. Cuando nosotros llegamos ya esa operación ya habían pagado a los inversionistas dentro del esquema que nosotros encontramos, pero el efecto que se analizó en su momento era todo el efecto que eso podía tener frente a contratación del Estado, frente a actividades de prestación de servicios públicos, frente a toda una serie de entidades y actividades que se veían o se pudieron o se podrían llegar a ver afectadas con esa operación de captación ilegal. Y eso es apenas un ejemplo porque se da igualmente en todas estas otras operaciones del sector económico real, que como digo son empresarios o contratistas que recaen en ese esquema sin tener esa intención y sin tener ese conocimiento de lo que puede llegar a suceder de continuar en ese esquema. ¿Por qué llegan allá? Porque entendemos nosotros desconocen la forma de llegar al mercado de capitales, de llegar al sistema financiero, entienden que son estructuras que no les dan un soporte necesario para poder justificar ese tipo de inversiones dentro del sector vigilado. Y quien se financia con ese tipo de operaciones basados en los flujos futuros, siempre que se obligue a devolverlos en un lapso y con un rendimiento, debe ser objeto de o debe llamar la atención en el inversionista. Así sea, la única finalidad que el inversionista persigue cuando entregue sus dineros bajo esa condición, esa precisamente debe ser el punto que él debe examinar y detenerse a revisar para determinar si le conviene o no dentro de ese negocio, entrar dentro de ese negocio, porque tiene un componente y un riesgo muy alto de quedar inmerso dentro de una operación de captación. En relación con los inversionistas, deben analizar muy bien el contenido de los contratos, el contenido de los textos, cuáles son los vehículos, cuáles son las diversas denominaciones, porque independientemente de la denominación y de la formalidad, la esencia está en que él entregó un dinero a alguien para que le devolviera un capital o unos intereses sin que a cambio en la mitad de la operación, dentro de la operación esté involucrada la prestación de un bien o de un servicio. Esa es la esencia. Cuando yo entrego dinero sin que me den a cambio ningún bien o ningún servicio, estoy entregando dinero en esquemas de captación. Lo que nosotros llamamos suministradores de recursos, o sea, los inversionistas tienen unas ganancias que son tentadoras y llaman la atención, pero a cambio arriesgan su dinero de una manera grave y considerable, y el Estado colombiano no puede entrar a responder en una operación, dentro de la que él tomó la decisión bajo ese riesgo que sabía que estaba corriendo en un esquema no vigilado, a responder por los recursos. La gestión de las autoridades en contra de las pirámides tradicionales ha generado en algunos intermediarios, en particular esos gestores, esos promotores, ese afán por innovar, por buscar operaciones, por llegar a esquemas que sean atractivos para lograr que los inversionistas entreguen sus dineros. Esos esquemas entonces son los que nos llaman a nosotros a buscar mecanismos que nos permitan avanzar dentro de una legislación que tenga una perspectiva amplia y que no requiera estar siendo modificada o ajustada en la medida en que va evolucionando el sistema de captación. Con esto, creo que ya aquí lo agotamos. Les agradecemos. Estamos abiertos al análisis y
reiteramos lo que siempre nosotros hacemos en todos los foros, es a los inversionistas consulten ante la Superintendencia Financiera con todos los mecanismos de consulta que tiene, los puntos de contacto, la página web, los mecanismos tradicionales. Siempre que vayan a hacer un negocio, si se trata de entidades vigiladas, asegúrense muy bien si de verdad son entidades vigiladas. Hagan el análisis de la documentación y de los contratos y pongan mucho cuidado dentro del esquema en el que están entregando sus dineros. Muchas gracias.